Aniversario de este lugar de Ignacio Ramírez. Si algún hermano desea, pues, acompañar a los hermanos, estar con ellos y deleitarse allí en la presencia del Señor en este lugar de Ignacio Ramírez, bienvenidos. El Grupo Príncipe de Paz estará ahí el 18 de diciembre y bueno, pues juntos alabaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Fue una bendición muy hermosa deleitarnos juntos en la presencia de nuestro Dios. Damos gloria a Dios, hermanos. Damos gloria a Dios. Aleluya. Vamos a pedir que nos den. Aleluya. Agradecemos a Dios, primeramente, amados hermanos, la bendición que nos concede y la oportunidad en esta tarde de exponer su palabra y de hablar de estas cosas que están muy dentro de nuestro corazón y muy arraigadas en nuestra vida para la gloria de su nombre. Y quisiera saludarles con esta porción de la Escritura. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nombre de mi familia y de la amada iglesia de Puebla, en la colonia Zaragoza, saludamos a cada uno de ustedes, al siervo de Dios, nuestro hermano Mario González, presidente de este presbiterio, a su directiva, mi hermano Absalón, mi hermano Hermenegildo, y a todos los siervos de Dios que hoy están en este lugar, deseando que la gracia de Dios nos haga a todos aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Aleluya. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos. El tema de esta mañana lleva por título Viviendo el Evangelio Superior en la Iglesia. Nuestra primera lectura se encuentra en Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Todos unidos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Buscamos ahora el libro de los Hechos, en su capítulo 2, los versículos del 42 al 47. Libro de los Hechos, capítulo 2,
versículos del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y por último, hermanos, en el libro de Efesios, en su capítulo 5, los versículos del 25 al 27. Efesios 5, versículos del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios bendiga su palabra, hermano. Tome asiento. La primera iglesia que nosotros conocemos como la iglesia primitiva nos muestra, amados hermanos, y es el modelo de la vivencia del Evangelio superior de manera práctica en la iglesia. No hay otro mejor ejemplo, no hay otra mejor enseñanza dentro de la Escritura que esta que nos da la primera iglesia descrita en el libro de los Hechos. Y nosotros entendemos que esta iglesia surge de la enseñanza de Cristo Jesús, que comenzó con sus discípulos y que empezó a instruirles y enseñarles acerca de la verdad del Evangelio, no tan solamente con palabras, sino con una vida que era verdaderamente el ejemplo mismo del Evangelio, porque Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. De tal manera que los instruye con su ejemplo, con su palabra, en esta vida del Evangelio superior. Ellos fueron influenciados, fueron, amados hermanos, formados en lo que vivieron, en lo que vieron y en lo que aprendieron a través del Señor Jesucristo. Y una vez que el Señor Jesucristo hubo terminado su obra y dado su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y siendo Él resucitado de entre los muertos, les instruye, les da, amados hermanos, una orden. Ellos, enseñados a vivir la palabra, enseñados a obedecer la palabra, la obedecen. En el Evangelio según San Lucas, su capítulo 24, versículo 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos, siendo enseñados en el Evangelio superior, obedecen toda indicación, toda instrucción que viene del Señor. Aleluya. Y el Señor les manda que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Y en el momento de la ascensión, el Señor les vuelve a recordar este hecho. Y en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Ellos, obedeciendo a la palabra, dice la Escritura que son visitados por el Espíritu Santo, y empezamos a darnos cuenta cómo al ser instruidos, al ser enseñados y al obedecer la palabra, ellos reciben aquello que se les había prometido. Y dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Empezaron a ver los frutos, amados hermanos, de la obediencia al Evangelio superior. Empezaron a ver cómo eran visitados por el Espíritu Santo y se levantaron poderosos. Habían sido enseñados por el Evangelio viviente, que es nuestro Señor Jesucristo, en una doctrina pura, santa y limpia y poderosa, y entonces se levantan poderosos ahora, y como resultado de la obediencia a su palabra, para tomar poder y poner en práctica ese evangelio que el Señor Jesucristo les había enseñado. Aleluya. Bueno, están pasando un aviso los hermanos de Aguacatlán que pasen a la parte de atrás para llevarlos también. Estos hermanos de la iglesia primitiva creyeron al Evangelio, y al obedecerlo y creerlo, ahora empezaron a predicarlo. Y de inmediatamente se ve el resultado de una iglesia que vive, que obedece, que cree al Evangelio del Señor Jesucristo, porque inmediatamente Pedro se levanta y anuncia, lleno del Espíritu Santo, la palabra y el mensaje de poder del Evangelio superior. Y dice la Escritura que en aquel día se convirtieron más de 3,000 personas. Y es cuando empiezan después de esto a manifestar todos aquellos nuevos creyentes la nueva vida en Cristo, la vida poderosa de ese Evangelio de Cristo, limpio, puro, santo. Y en esta experiencia en su vida diaria, ellos empiezan por donde quiera a dar testimonio de Jesucristo con palabras, con hechos, y donde quiera que iban, todo era lleno del Evangelio y era sustentado por la vida que ellos llevaban. Gloria sea al Señor. Esta enseñanza, amados hermanos, que es la que nos ha de ocupar como parte medular de nuestro tema en esta tarde, nos lleva a pensar, hermanos, que esta iglesia primero surge y recibe poder por creer y obedecer al Evangelio. Y esta iglesia tiene las cualidades de ser poderosa, de ser una iglesia santa,
de ser una iglesia gloriosa, porque la gloria de Dios está en ella, aleluya. Una iglesia llena de fe, una iglesia llena de un amor manifiesto en hechos entre los hermanos y con la sociedad, y eminentemente predicadora del Evangelio. Una iglesia con una base doctrinal muy sólida, con una vida de santidad, amados hermanos, creciente, y donde se daba una armonía y un amor entre ellos y que trascendía a la gente que los conocía. La gente que los conocía sabía quiénes eran la iglesia de Cristo, aleluya. Sabían su propósito, sabían su misión, porque, amados hermanos, no eran una iglesia que solamente llegaba, discúlpeme hermano, hemos de expresar algunas cosas duras, pero que son ciertas, con el ánimo de entender, con el ánimo de aprender y con el ánimo de enderezar aquellas cosas que no son correctas. No era una iglesia que llegaba, amados hermanos, a los cultos a sentarse, a buscar que le dieran y salir a vivir una vida rutinaria. Eran una iglesia que sabía cuál era su propósito. Cada miembro de la iglesia sabía que era parte del miembro era un miembro especial del cuerpo de Cristo, y sabía que tenía una utilidad y un propósito para su vida, aleluya. Y la misma iglesia entendía cuál era su misión. Y amados hermanos, ellos entendían el mensaje que el Señor les había dado y habían extendido su visión. Ellos sabían que tenían que empezar por Jerusalén, que tenían que seguir en Judea, que tenían que seguir en Samaria y tenían que ir hasta lo último de la tierra. Tenían bien puesta su visión porque Cristo se las había planteado. Aleluya. Para que este evangelio, para que este mensaje del evangelio superior pudiese llegar a todo el mundo. Aunque ya se ha dicho, tal vez hay muchos que han llegado el día de hoy, lo que es el evangelio superior. El evangelio superior es el evangelio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, expresado literalmente. Fíjese cómo estamos diciendo, expresado literalmente, de acuerdo a como está en la Biblia, creído y predicado a la luz de la palabra santa y en la guianza del Espíritu Santo. Sí, hermanos, el evangelio superior es aquel que está siempre supervisado a la luz de todo el contexto bíblico en la guianza del Espíritu. No es una parte, no es solamente una porción, es una vida que está sujeta a toda la Escritura y que vive de acuerdo al tenor bíblico, aleluya, apegándose a ella. Y la experiencia de este evangelio empezó a manifestarse en una vida real en nuestro Señor Jesucristo cuando Él inicia su ministerio predicando el evangelio y empieza a manifestarse. Y dice la Escritura en Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Empezó a manifestarse de manera completa y poderosa lo que es este evangelio. Y el evangelio superior, amados hermanos, volvemos al punto, es la enseñanza y la práctica de la Escritura. La enseñanza y la práctica, y por lo tal merece nuestra atención, porque de su transmisión, de su comprensión y de su recepción depende nuestra salvación
el crecimiento de nuestra vida en la unidad de la fe dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y también de él depende el conocimiento de nuestra razón de ser como pueblo de Dios. Aleluya. De su enseñanza y su práctica. Dependen estas cosas, hermanos. El Evangelio superior, entonces, hermanos, surge en oposición a un evangelio ordinario y común, que resulta, el evangelio ordinario y común resulta del descuido y la falta de entendimiento y comprensión de las Sagradas Escrituras. Por eso es que se opone el evangelio superior a este evangelio ordinario que hoy en nuestros días es muy común, porque es muy fácil para muchos que cuando no entienden la Biblia, simple y llanamente dicen otra cosa, cuando no la entienden o no quieren entenderla. El evangelio ordinario ha dado lugar al evangelio que no discierne la Escritura y que no está íntimamente ligado a la Escritura. Ha dado lugar, amados hermanos, el evangelio ordinario a evangelios muy sociales, a evangelios llenos de doctrinas de hombres, a evangelios, amados hermanos, llenos de metodologías, de ritos religiosos y de prácticas pecaminosas y perniciosas para la vida de la iglesia, y han frenado el avance de la obra del Señor en las vidas de los creyentes. El evangelio ordinario ha contribuido a la pérdida de muchos creyentes potenciales en la iglesia y aún en el seno de nuestras propias familias. Y esto es terrible y esto es triste, amados hermanos, porque no es posible, y entendámoslo bien, hermanos, no es posible que miembros de una familia cristiana no hayan hecho su decisión por Cristo. No es posible que no hayan podido ver en su hogar una oferta de un evangelio superior que les fuese atractiva. No lograron ver claramente en sus casas un evangelio superior y se desalentaron y se desanimaron y fueron buscando otra cosa, porque en su casa, porque en su iglesia no vieron como aquellos discípulos, no vieron como aquellos apóstoles, no vieron como en la iglesia primitiva lo que es la vida de Cristo realmente de bendición, de gozo en sus hogares o en sus iglesias. Es triste ver cómo el adversario arranca en los hogares a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, porque en su casa no ven claramente lo que es el evangelio que se les dice con la boca, pero se predica con hechos diferentes. Mucho tenemos que ver, hermanos. Mucho tenemos nosotros que ver, por eso es la necesidad. Es la necesidad de un evangelio que es superior dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra iglesia. El evangelio ordinario predica un evangelio permisivo, un evangelio decadente que en su insuficiencia, porque ya no depende del poder del Espíritu Santo, porque ya no depende de los métodos bíblicos, sino que depende de otras cosas. En su insuficiencia busca incorporar la filosofía humana. Ha incorporado la ciencia cristiana, que es una herejía, y de la ciencia cristiana
ha desarrollado muchas iglesias evangélicas que están llevando a cabo el pensamiento positivo. El pensamiento positivo, amados hermanos, es aquel que está relacionado con doctrinas como la prosperidad, como doctrinas de la salud, como doctrinas, amados hermanos, del declaracionismo. Tienen su fuente en la ciencia cristiana, que al fin de cuentas la ciencia cristiana tiene su origen en filosofías hindús. Ellos ponen su fe en su fe, no en Cristo. Y no les interesa, ellos dicen, declara, tú declara, sea inconverso o sea convertido, tú declara. No están poniendo su fe en Dios, están poniendo su confianza en ellos mismos. Y amados hermanos, las iglesias que actualmente están teniendo un desarrollo muy grande y traen muchos adeptos por este tipo de causas, porque mientras el evangelio superior requiere, porque así lo establece el Señor Jesucristo, os es necesario nacer de nuevo, los otros dicen, no importa, tú declara. Cristo establece una diferencia. La psicología, amados hermanos, que está enfocada a la enseñanza, a la comprensión del ser humano en sus formas, en su actuar, sino aquella que busca meterse a la psique, aquí adentro, al corazón, para maniobrar de tal manera que se junta con este tipo de gente que utiliza, inclusive, fíjese todo lo que utiliza estas iglesias de grande crecimiento, utilizan esta doctrina del pensamiento positivo y condena. No puede haber pobres en la iglesia, porque si usted está pobre quiere decir que es un mal cristiano. Yo quiero preguntar, ¿cuáles fueron las posesiones del Señor? Y con esto no estoy diciendo que el Señor, amados hermanos, quiera que a su pueblo le falte algo. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, sé tener en abundancia y sé tener en escasez. ¿Cuáles fueron las posesiones de Juan el Bautista? ¿Cómo vivieron aquellos primeros hombres? No vivían en torno a su economía. Si tenían poco, gracias a Dios. Si tenían mucho, gracias a Dios. Pero mucha de esta gente lleva esto, amados hermanos, y con mercadotecnia, y aún han recurrido, amados hermanos, a sistemas como el hipnotismo para acarrear a grandes multitudes y engañarlas. Dios no quiere que sigamos el camino, amados hermanos, de la mente, como hay muchas filosofías que también se están introduciendo, de la meditación trascendental, de la dianética, de ponerse en sí mismo y decir, tú eres el centro, debes poner en ti la confianza. No, hermanos, el camino que Dios nos ha marcado es el camino de la fe. E inclusive el evangelio ordinario busca idealizar a los hombres, busca idealizar a aquellos que llaman líderes, ponen sus ojos en ellos y van tras ellos. Y esa es la labor también de mercadotecnia. Tristemente nos hemos dado cuenta en todo Centroamérica, ahora que podemos ir a predicar el evangelio, gracias a Dios nos ha permitido estar allá, como la gente apenas llegan y oyen y les invitamos para que vengan a oír la palabra. ¿Y quién va a estar? ¿Qué predicador va a estar? Quieren oír, quieren un hombre que les pudiese garantizar algo. Nosotros le decimos, bueno, el que va a estar ahí es el Señor Jesucristo. Todos los siervos de Dios y gente de Dios merecen nuestro amor, nuestro respeto y nuestra consideración. Pero el Señor Jesucristo merece toda nuestra vida
y toda nuestra devoción y adoración. Aleluya. Obviamente, esta estrategia no fue la que usaron los primeros cristianos. No tuvieron que aducir a mercadotecnia, hipnotismos, pensamiento filosófico, sino asirse a la doctrina del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso dice la Escritura en el pasaje que leímos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Se mantenían en ella, no la torcían, no la adulteraban, no le buscaban otras interpretaciones audaces para permisiones de pecado, sino que se conservaban en la doctrina pura y santa del Evangelio. Y sin embargo, cuando el Evangelio se extendió, porque se extendió el Evangelio y llenó todo el mundo conocido, creció de tal forma, por donde quiera fue llevado el Evangelio, gloria sea al Señor. Sin embargo, empezaron desde entonces, amados hermanos, a infiltrarse en la iglesia otro tipo de pensamientos, y empezaron a vivir en algunas iglesias evangelios que estaban adulterados. Por eso es que al final de la Escritura, el Señor en el libro del Apocalipsis, Dios envía un mensaje especial a aquellas 7 iglesias de Asia. Y no vamos a ver todos los casos, solamente vamos a tomar algunos de ellos, porque ya la mayoría de estas iglesias no vivía el Evangelio superior de tal manera que Dios les habla y les exhorta de manera directa a través de su Espíritu Santo, porque Él en cada uno de estos mensajes, Él se interesa por su iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de algún movimiento, la iglesia es de Cristo, aleluya. Y Él interesado en su iglesia, Él habla. Pero ¿cómo habla el Señor? De tal manera que Él dice, escribe al ángel de la iglesia. Él manda un mensaje a toda la iglesia. Su palabra es para la iglesia, pero busca primeramente, ante todas las cosas, ver con el responsable, con el que Él puso, porque el ángel de la iglesia es el pastor, es el siervo que Él ha puesto para que Él obedezca primeramente Él, y escuche y lleve a la iglesia por donde Dios manda. Es triste a veces darnos cuenta, hermanos, porque lo hemos visto afuera, y desgraciadamente tal vez muchas veces en algunos de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, de nuestra iglesia, que buscan hacer crecer el ministerio, cuando lo que debemos buscar hacer crecer es la iglesia de Cristo. Llamados hermanos, en la enseñanza de la Escritura, Dios se entiende con el siervo y le dice, escribe primeramente al responsable. Y dile, yo conozco tus obras. Sé quién eres tú y sé quién es la iglesia. Escribe al pastor, al responsable, porque mucho de lo que vive la iglesia se debe al responsable de la iglesia. Porque el pastor es el conducto por el cual Dios quiere guiar a su iglesia, y si el pastor no está dispuesto a entender la voz de Dios y a llevar a la iglesia a Dios en los caminos de Dios, no en mi pensamiento,
no en mis caminos, no en mi forma de ver el ministerio, de forma de pastorear a la iglesia, no. En la forma en que el Señor quiere llevar a su iglesia. Toda instrucción tenemos que recibirla de Dios y por eso Él le da la instrucción al pastor. Ve a toda la iglesia, pero le da la instrucción y le hace ver, porque mucho de lo que vive la iglesia es responsabilidad del pastor. Y en primera instancia se dirige a él. El caso de la iglesia de Pérgamo, que se encuentra en Apocalipsis 2, 12 al 17, resalta algunas cosas. Primeramente resalta algunas cosas positivas en las cuales dice que no se avergüenzan de Cristo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tal vez ellos vivían en un lugar lleno de pecado, en un lugar lleno de inmoralidad, en un lugar lleno de idolatría, de hechicería. Sin embargo, ahí donde estaba eso, el Señor les encomia a la iglesia de Pérgamo que no había negado el nombre de Cristo y que retenía su nombre, aleluya. Sin embargo, le reclama y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a los que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la cual yo aborrezco. Tienes en tu seno, tienes dentro de tu iglesia personas, asistentes que retienen, quiere decir que no quieren dejar, que no quieren hacer a un lado la doctrina de Balaam, que según la escritura y de manera breve nos dice que Balaam influyó en los israelitas para que adoraran a los ídolos en Números 31, 16. La doctrina de Balaam influyó a que los israelitas, el pueblo de Dios, fuese desviado para adorar a los ídolos. Y también el apóstol Pedro registra esto y lo trae de manera actual a la iglesia en 2 de Pedro 2, del 10 al 22. Hace una exhortación a esto. Le voy a invitar que lo busque, nos pongamos de pie y lo leamos. 2 de Pedro 2, del 10 al 22, que de manera actualizada nos dice cuál es la doctrina de Balaam en estos tiempos. Y mayormente, ¿ya lo encontró, hermano? Den gloria a Dios, ¿ya lo encontraron? Aleluya. Todos unidos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de la maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tome asiento, hermano. En la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, no debe haber lugar para todas estas cosas, herejías, idolatrías e inmoralidades mencionadas por la Escritura, porque por ahí hay muchos que toleran el pecado bajo la presión de ser una persona de mente abierta. ¿Cuántos se dicen cristianos y toleran el pecado bajo esa presión? Hay que ser de mente abierta. No, hermanos. La iglesia que vive el Evangelio superior no tolera ni acepta a quienes, como Balaam, apartan a su pueblo de Dios. Y el Evangelio superior surge precisamente en oposición a esto. Y dice la Escritura que aún tenía otros que retienen la doctrina de los nicolaitas, o sea, doctrina que el Señor aborrecía. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas de la sociedad en que vivían. Habían acomodado su fe. Ellos en Pérgamo tenían muchas prácticas como hoy en la sociedad, que no agradan a Dios, pero acomodaron su fe a fin de disfrutar alguna de esas prácticas pecaminosas de la sociedad en que vivían. Hay creyentes que cuando van a participar en algo que saben que es malo, porque lo saben, porque el Espíritu de Dios les recuerda la palabra, porque el Espíritu de Dios les redarguye, a menudo buscan excusas para justificar su conducta. Y dicen que no es tan malo como parece. Y dicen que no va a dañar su fe. Sin embargo, el Señor Jesucristo condena fuertemente a aquellos que buscan excusas para pecar. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras. En aquel día se presentarán delante del Señor y dirán: Señor, en tu nombre hicimos campañas, predicamos en las plazas, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. El Señor les va a decir: no os conozco, hacedores de maldad. Vamos a otro ejemplo, el de Sardis, que se encuentra en Apocalipsis también en su capítulo 3, versículos del 1 al 6, donde vemos que en la iglesia, cuando él habla, y como en todos los mensajes, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, directo al siervo, directo al pastor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Su problema de la iglesia de Sardis no era la herejía, sino la muerte espiritual. Sardis está infestada de pecado. Sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. Parecía buena por fuera, pero estaba corrupta por dentro. La iglesia de Cristo, la iglesia que vive el Evangelio superior, nunca debe de parecerse a los fariseos, que buscan tener una apariencia hermosa por fuera,
pero que por dentro están llenos de podredumbre y de carroña. ¿Cuántas grandes iglesias tienen el mal de Sardis? Una apariencia. Pero cuando uno mete a ver la vivencia de sus pastores, la vivencia de sus ministros, la vivencia de la congregación, nos damos cuenta que sus obras son malas, que su ropa está manchada, y aunque parecen buenos por dentro y tienen nombre de que viven, están muertos. Y no estoy hablando solamente tal vez de alguna iglesia de afuera, pudiera darse el caso de alguna iglesia nuestra. Por eso el Señor insta en el versículo 3 a la iglesia de Sardis a obedecer a la verdad del Evangelio de Cristo, del Evangelio superior. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que te han hablado, del Evangelio que se te ha predicado, de lo que tú has conocido. Este Evangelio, acuérdate y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios ofrece y habla para que vuelva a las sendas antiguas. La senda antigua es Cristo, porque Cristo es el camino y sus caminos son desde la eternidad. Aleluya. De volverse a Cristo, aquello que ha conocido, aquello que se le ha sido predicado, para que entonces sean limpios su corazón, pueda arrepentirse, porque si no va a venir el juicio. Podríamos hablar de aquellos que viven un evangelio degradado, también que se manifiesta en unos la herejía y la idolatría, en otros la vida de pecado, y en otros, en la iglesia de la Licea, un evangelio degradado, un evangelio gastado, acomodado al mundo, acomodado a los intereses personales, no un evangelio puro, no un evangelio limpio, no un evangelio santo. Es un evangelio que el Señor establece como tibio, que trae una mezcla de mundo, y que en realidad permea nuestros tiempos, porque la iglesia de la Odisea es tipo del tiempo en que vivimos. El Señor dice: a los tales yo vomitaré de mi boca. Le da náuseas al Señor, porque Él es celoso, porque Él es santo, porque Él es limpio. ¿Cómo? Perdóneme la expresión, acorrientar el santo evangelio con cosas del mundo. ¿Cómo acorrientar el santo evangelio con intereses personales y no en intereses propios del mismo evangelio? Porque la misma gente, ¿verdad?, de esta iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se enorgullece, anda por ahí diciendo: no, yo no necesito de nada. Tú eres un exagerado, tú eres un fanático, tú te vas a los extremos. No, hay que ser templado, hay que, mira, no estamos peleados con la sociedad, tampoco con Dios, y hacen una mezcolanza. Llamados hermanos, no tienen necesidad del evangelio superior, de vivir el evangelio superior, de poner por obra la vida de Cristo. Ellos ya hicieron su propio evangelio y se han enriquecido de muchos ritos y costumbres religiosas, se han llenado de apariencias y de contentamiento de su carne, pero de las sendas antiguas no tiene necesidad. Yo quiero preguntar, hermano, ¿usted tiene necesidad de volver a las sendas antiguas? ¿Realmente hay esta necesidad en nuestro corazón, hermanos? Porque el que vive el evangelio superior ama la escritura.
se goza en leer la palabra, se goza en la oración. ¿Usted se goza en leer la palabra? ¿O para usted es una carga? ¿Usted se goza en la oración o tiene usted que orar? El cristiano que vive el Evangelio superior se goza en las cosas de Dios, se goza en obedecer, se goza en hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, aquel que vive en mediocridad, aquella iglesia que vive en mediocridad, entiende su propia filosofía y no toma una posición firme y definida con el Señor. La indiferencia al Evangelio superior los ha conducido, amados hermanos, a una ociosidad. Y en lugar de estar trabajando en la obra de Dios, en lugar de interceder, en lugar de vivir una vida agradable a Dios y decir, Señor, hazme mejor cada día, están viendo cómo viene el hermano, están viendo qué mal dijo esto el predicador, están viendo, están juzgando, están haciendo, se vuelven ociosos y sin fruto, amados hermanos. Y esto lo que ocasiona es una vida tibia que el Señor aborrece. Juzgan y no viven. Al dejar de buscar al Señor y hacer algo por su obra que es la iglesia, empiezan también a endurecer su corazón y oyen palabra y pega en la roca, la endurece. ¿Cuánto le pedimos a Dios siempre en el altar? Señor, habla a tu pueblo. Aún en la rendijita más pequeña de esa roca, siembra tu palabra. Que se meta como cuya para resquebrajar aquella piedra que está en el corazón y que está satisfecho de sí mismo. Obviamente la iglesia de la Odisea estaba destruyéndose. Pasan los años y vemos, amados hermanos, que celebran el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, el 40 aniversario y la iglesia se está destruyendo y no hay nada más desagradable que ver a una iglesia, a un cristiano que se cree suficiente. Dice, yo no tengo necesidad. Esa palabra, ¿cuántas veces la oí? Ese mensaje, ¿cuántas veces me hablan? No tengo necesidad. A veces ponen su confianza en su conocimiento religioso. A veces ponen su confianza en su prosperidad, de alguna forma, de alguna manera en algo tienen en su corazón, pero no es en el Señor. Y a veces, amados hermanos, su afán, realmente su pensamiento está en lo material, en sus negocios, en sus profesiones, en sus estudios, en sus deportes, en su vida social. Y es más valioso eso que ven y tienen que lo que no se ve y es eterno. Porque nosotros esperamos un reino eterno incorruptible, una herencia eterna que no vemos, pero que el Señor está preparando para todos aquellos que le aman. Y la iglesia que se sentía confiada y satisfecha en sí misma, el Señor le establece que necesita volverse al Evangelio superior, al Evangelio de Cristo. Y yo te digo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, de mí. Tus riquezas deben de estar en mí. Cristo es el Evangelio. Aleluya. Para que seas rico y vestiduras blancas, santidad para vestirse y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, sé lleno del Espíritu,
Ve en el Espíritu, no en tu carne, para que veas. Aleluya. Nos damos cuenta, hermanos, que hoy en día hay inclusive iglesias que han tenido gran crecimiento por lo mismo que les digo, que se difunden. Vemos en la televisión un programa, este es un tipo de iglesias de las que le comento, que aprovechándose de la idiosincrasia del pueblo mexicano, de saber que siempre ha tendido a la idolatría, aunque de manera esencial el hombre busca hacer eso, nuestro pueblo está muy arraigado, y de repente vienen, ¿sí?, y ofrecen, ¿verdad?, un evangelio aparentemente bueno, un evangelio aparentemente limpio, y de repente nos damos cuenta, aprovechándose mercadotecnia, conocimiento del medio, que este pueblo tiende mucho a la idolatría, y empiezan a vender que el agua del Jordán, y que empiezan a vender que el aceite de no sé en dónde, que la rosa no sé cuándo, que la monedita para la prosperidad, y empiezan a meter, como estas filosofías que vimos en la iglesia de Pérgamo, la idolatría, y se dicen que anuncian un evangelio, y se dice que hablan de Cristo, ¿sí? Ay, también declaran ellos. Declara usted que usted ya tiene usted prosperidad. Declare usted. No les interesa si fue sano o no fue sano. Usted declare, confíe en usted. No, hermanos. La fe, dice la Escritura, que el evangelio es un evangelio que ha de vivirse por fe en Cristo. Ni aún en nosotros mismos podemos confiar, porque dice la Escritura, no te apoyes en tu propia prudencia. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, conservaban su comunión con Dios, en esa vida de santidad, en esa vida donde se movía el Espíritu Santo. También se daban las manifestaciones del mismo Espíritu, porque dice la Escritura, amados hermanos, que precisamente por esta vida tan preciosa y tan maravillosa que llevaba la iglesia primitiva, la iglesia que nos da ejemplo de cómo vivir el evangelio superior, nos dice que perseveraban en la vida espiritual, en la comunión unos con otros. Había comunión, no había pleitos, chismes, iras, contiendas, había comunión por el Espíritu Santo, participaban de la mesa del Señor, y por eso en ese estado de vida, en ese estado de santidad, vino el temor a muchas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Siervos fieles, siervos preocupados por la marcha de la iglesia de Cristo, a los cuales el Señor no tiene reclamo, sino al contrario, usa para que por medio de ellos sean hechas señales, prodigios y maravillas para gloria de su nombre. Aleluya. Y ya vemos aquel Juan, aquel Pedro, gente de Dios, subiendo a la hora de la oración en el templo La Hermosa, que llegando hay una persona que les está pidiendo que le ayuden. Le está pidiendo una moneda, una limosna. Ellos no tienen, no traían. Y no porque estuvieran en pecado, hermanos. Ahí volvemos a entender el punto. Sin embargo, decían, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, ¿qué tenemos? No un evangelio ordinario, común, sino el verdadero evangelio puro y santo de Cristo. Y esto te damos. El evangelio que dice que Dios tiene poder para hacer todas las cosas en una vida de santidad. Aquellos hombres, en el nombre de Jesucristo, le dijeron, levántate y anda. Aleluya. Qué bueno que la iglesia de hoy en día se preocupa por dar ayuda al necesitado. Tenemos que tenderle la mano,
pero podemos ofrecerles algo más. Ellos, si hubieran tenido algo, se los hubieran dado. Les hubiera servido tal vez a aquel paralítico para un día comer un pan. Le dieron algo mejor. Le dieron el poder del Evangelio superior actuando en su vida. Cristo actuando. De tal manera que aquel paralítico se levantó. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces, siervos fieles al cuidado de su vida y de la iglesia eran usados por Dios para la manifestación de este evangelio en palabra y en obra. Obviamente el amor y la armonía, amados hermanos, existía en la iglesia, y el amor se manifestaba en acción, porque dice la Escritura que repartían, que daban para que los que tuvieran necesidad no tuvieran necesidad, y todos estuvieran, ¿verdad?, en ese amor, teniendo la bendición de Dios y dando a aquellos que no tenían, y todos juntos, porque es algo que llama la atención, hermanos, como característica de la iglesia. No solamente perseveraban en la doctrina, sino que perseveraban unánimes, con un solo deseo, con un solo sentir, en el templo, en la casa de Dios. Cuán importante es, hermano, que usted, en lugar de ser un asistente, se convierta en un miembro del cuerpo de Cristo verdaderamente. Y en ese miembro, y como miembro del cuerpo de Cristo, busquemos en lo más posible estar en la casa de Dios. A veces tenemos ya una vieja y viciosa y perniciosa rutina de ir los domingos en la mañana nada más y nos sentimos bien. No es el evangelio superior. No es la enseñanza del Espíritu. Tenemos que darnos tiempo para estar en la casa de Dios. Tenemos que darnos tiempo para el servicio de Dios. Tenemos que darle tiempo al Señor. Estos hombres perseveraban unánimes cada día en el templo. No podemos muchas veces hacer un esfuerzo para ir el domingo en la tarde, o para ir otro día al culto de varones o de jóvenes, y se ven desolados los cultos de varones. Y se ven desolados los cultos de jóvenes y la femenil, que a veces son las que más, gracias a Dios por las hermanas. Pero aún se nota la ausencia. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿realmente en nuestro corazón hay la necesidad de, como iglesia y como miembros de la iglesia, vivir el evangelio superior? Queremos cosas, pero no hacemos. Queremos, pero no obedecemos. Queremos, pero no creemos. En estas cosas se fundían en la iglesia primitiva de tal manera que todo lo que hacían, aún en el partimiento de pan, que iban en las casas, comían juntos con alegría, con gozo. No andaban, perdónenme la expresión, traumados o afanados por los problemas, por los afanes, por X cosa, hermanos. No se veía su rostro de nuestro triste. Dice la Escritura que estaban alegres. A veces observamos a la iglesia, y a veces, hermanos, la iglesia nos observa. Siempre. ¿Qué hay en el rostro de aquella persona que vemos? A veces vemos rostros con amargura, con preocupación. A veces vemos rostros con dolor. A veces vemos rostros afanados. Cuando vengamos a la casa de Dios, hermanos, entendamos que venimos al oasis, donde está la fuente de agua viva. Saciemos nuestra vida
Reposemos de, amados hermanos, en un mundo que parece un desierto, que nos estruja, que nos ajala, que nos llena de cosas. Cuán importante es entonces venir a la casa de Dios y encontrar en Él el abrazo, el descanso y sentir el amor de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa y nos dice: ven, vienes cargado, vienes trabajado, ven, yo te hago descansar, ven a mis brazos. Y sentimos cuánto nos ama Dios y nos sentimos fortalecidos. Y esto, en esta alegría y en esta sencillez de corazón, los hermanos vivían. Los hermanos disfrutaban de la presencia del Señor, alabando a Dios, teniendo de gracia delante de las gentes, porque el impacto de su vida, el impacto del Evangelio, les había dado un lugar delante de la sociedad. ¿Qué lugar? Y lo vamos a preguntar, y ahí nos duele porque tenemos que aceptar que muchas veces no hemos impactado el lugar donde vivimos como cristianos y el lugar donde está nuestra iglesia. Es otra iglesia que ven igual a las demás. Cuando la iglesia, nuestra iglesia, surge en los años 30, en la iglesia de Portales, en ese deseo, en ese amor por las almas, el siervo de Dios, nuestro hermano Josué Mejía, que no entendía y desconocía muchas cosas porque apenas había sido llamado y Dios lo había puesto. Él hacía espectáculos de circo y se vestía de payaso para que la gente viniera, y una vez que venía los invitaba al templo. Pero resultaba, amados hermanos, que venía la gente a ver el espectáculo y él se pintaba de payaso. ¿Hasta qué grado fue el siervo de Dios? Pero su interés no era otro más que ganar las almas, y desconocía mucho de esto que después el Señor le fue revelando. Y cuando les invitaba a pasar para que ahora escucharan la palabra de Dios, todo se iba. Y él lo hacía una y otra vez y se preocupaba, y en su corazón decía: Señor, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera? Había ese interés por esa iglesia y por su crecimiento, e inquirió a Dios. Cuán importante, amados hermanos, es que en la actualidad los que servimos al Señor en cualquier ministerio, ya no nos hagamos, discúlpenme, sin ofender a los médicos, que nos creamos doctores, que vemos la necesidad, hacemos en nuestra propia conocimiento, en nuestro propio saber, un diagnóstico y recetamos una recetita para que siga la iglesia, para que sigan los grupos caminando. No, la iglesia es de Cristo. Tenemos que consultar con el Señor. Tenemos que volvernos en nuestros métodos, en nuestras planeaciones, a consultar con la Escritura. Tenemos que planear bajo la guianza del Espíritu Santo y pedirle al pastor de las ovejas, al dueño que en las ovejas, que nos diga a dónde llevar a sus ovejas. El siervo de Dios, en una ocasión que fue por allá a una iglesia de los misterios, de las primeras iglesias Pentecostés independiente, pasando por allí entró para orar, y lo primero que se dio cuenta en la iglesia, que entraba un varón y entraba directo al altar, que entraba una dama y entraba al altar, que entraba una familia y entraban, todos estaban enseñados. Lo primero que hacían antes de sentarse es pasar a platicar con el Señor, pasar a saludar al dueño de la casa, pasar a hablar con él. Y entonces él entendió, dijo: ya sé, es la oración. Y regresó. Y al siguiente domingo dijo: se acabó, ya no hay más funciones. Todos los que ya estaban esperando que comenzara la función, les dijo: aquí hay dos puertas, una que da al templo y otra que da a la calle. El que quiera buscar a Dios, ahí está la puerta del templo. Y se acabó, y empezaron a orar. Y el Señor empezó a manifestarse, y el Señor empezó a hacer prodigios, señales y maravillas, de tal manera que aún en el periódico salían: la iglesia de Portales, la iglesia de los milagros.
Porque Dios levantó muertos, levantó paralíticos, sanó enfermos de toda índole. Y aún en los periódicos se conocía la iglesia de Portales como la iglesia de los milagros. ¿Qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto miembro de tu congregación has influenciado para que sea conocido el evangelio en tu hogar y para que sea conocido el evangelio en el entorno donde tú vives? ¿Qué puede hacer la gente diferencia? ¿O dice es otra iglesia común? La iglesia es de Cristo. La enseñanza es para que nosotros hagamos como pastores lo que nos corresponde para su edificación, y como miembros de Cristo lo que nos corresponde, hermano, lo que corresponde a cada uno de los miembros de la iglesia para la edificación de la iglesia. Yo tengo un compromiso con Dios. ¿Qué estoy haciendo para la edificación de mi iglesia?